Cordial saludo. A continuación voy a mostrar una estrategia para la realización de resoluciones internas en una institución educativa que de acuerdo al número de docentes pues hace más complejo la elaboración de estas resoluciones individuales. Recordando que se hace una resolución general por parte de la institución, pero se deben hacer resoluciones individuales para cada uno de los docentes, incluso para el personal directivo, administrativo, o incluso si en la institución se cuenta con orientador escolar u otros docentes como PTA, por ejemplo, docentes de apoyo. En este caso, pues vamos a hacer a partir de un archivo Excel. Aquí le podemos dar el nombre a esa hoja nosotros consideremos pertinente de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Aquí lo hemos llamado asignación de horas por semana, donde lo primero que debemos considerar es generación de columnas, y en la primera fila es importante que demos el nombre que nos va a servir de referencia más adelante para hacer la combinación de correspondencia en un archivo Word. En este primer momento entonces tenemos las resoluciones, los nombres de los docentes, el documento de identidad, la sede en donde están ellos ubicados o van a ser asignados, el nivel de enseñanza, la jornada, y comenzamos a agregar funciones a estos docentes a consideración. Eso ya depende de la parte organizacional de la institución, donde por ejemplo podemos determinar el horario de atención a padres de familia, el- en el caso en el proyecto pedagógico transversal al cual pertenecen, el comité, al área de gestión donde ellos están haciendo parte del equipo de trabajo, brigadas de emergencia si corresponden a una titulatura, y de aquí en adelante nosotros organizamos estos docentes de acuerdo a nuestra necesidad. Por ejemplo, en este caso están organizados de manera alfabética, pero yo podría organizarlos a partir de en el modo de orden en Excel por sede o por jornada. Ya depende de cómo quiera llevarse como ese control allí. Aquí hemos generado una serie de nombres y de sedes hipotéticas aquí para este ejercicio. De igual manera, volviendo acá, hay que tener en cuenta que los docentes de preescolar tienen 20 horas asignadas, primaria 25 horas y en bachillerato un máximo de 24. Puede ocurrir que algún docente tenga 23, 22 horas. Pero aquí es fundamental tener en cuenta si esas horas son de 60 minutos o de 55. Por lo general en las instituciones tenemos en 55 minutos. Debemos hacer una relación donde multiplicamos estas 24 horas, multiplicamos por los 55 minutos y dividimos en 60 minutos para hallar la relación de horas reales efectivas, en este caso que corresponden a las 22 horas para un docente que tenga 24 horas. O en el caso de preescolar, que corresponde a 18 horas, 18.3 horas. ¿Qué significa? Aquí tenemos una relación de cuántas son las horas que me hacen falta para que ese docente tenga un total de 40 horas. ¿Qué ocurre? Que si ya este es el tiempo que le tengo asignado del trabajo pedagógico con estudiantes, yo debo mirar entonces el resto de tiempo en la semana en qué otros elementos es que va a estar asignado esos 40 horas. 8 horas diarias por 5 días serían 40 horas en total de la semana. Aquí, por ejemplo, determinamos que tienen una preparación de 6 horas para estos docentes, en las horas para el desarrollo de evaluaciones, para atención de grupos, de disciplina, áreas de gestión, atención a padres. Y aquí viene lo importante, aquí en la sumatoria de estas horas, ¿no? Tenemos nosotros nuestras horas reales, y más las horas que ya le he asignado, puedo determinar cuántas horas lleva el docente. ¿Para qué? Para poder, bueno, de manera más práctica, asignar otra variable que se va a llamar el trabajo individual del docente, donde yo le complemento con esta columna las horas correspondientes para un total de 40 horas semanales. Aquí yo puedo agregar o suprimir las columnas que yo considere pertinente de acuerdo al proceso que vengo desarrollando en el grupo de trabajo con los docentes, como también los otros elementos que yo quiero asignar en la resolución de donde estoy determinando el docente, elementos de su jornada, horario de atención o los equipos de trabajo, repito, de la organización que ya tenga la institución. Ya una vez organizado esta parte, yo genero entonces el orden de las resoluciones. Repito, aquí está organizado de manera alfabética. El equipo docente es un total de 45 docentes. Recordando que las primeras resoluciones están en la de calendario escolar, la resolución general, y si hay otras, pues a partir de ese número yo hago mi secuencia de número de resoluciones.
irían desde la resolución número 3, en este caso hasta la 47. Y repito, a un total de 45 resoluciones. Ya cuando tengo diligenciado mi archivo Excel, que es muy dinámico, yo lo puedo incluso flexible, adaptable a mis necesidades, guardo mi archivo, yo sé el nombre que le he dado ya y dónde he guardado ese archivo Excel, recordando que puede tener varias hojas. En este caso tengo ya el nombre de la hoja que voy a trabajar, voy a continuar en el proceso, y me voy a un archivo Word que previamente elabora la institución, el rector. Aquí está un modelo, el membrete que utiliza la institución, donde yo tengo toda mi estructura textual, donde viene el número de la resolución, la fecha de esa resolución, y coloco ya los elementos de identificación del docente, su sede, la jornada y la definición de otros elementos más. Aquí titulatura, y aquí otros elementos va a estar integrante el docente. De igual manera, la definición del resto de elementos de las horas que le hacen falta para las 40 horas, y donde yo he determinado, en este caso, las horas de las columnas que he descrito, la preparación, las horas para preparación académica, el tiempo para evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación, para el trabajo individual, para la edición de grupo, horas de acompañamiento en disciplina, reuniones de áreas académicas, de gestión, comités y proyectos, y atención a padres de familia. Dejando claro entonces que estos componentes tienen que ver con la parte organizacional ya de la institución y la asignación académica que le está dando el docente y las horas que va a dedicar a estos procesos. Entonces, ya teniendo mi archivo Word y teniendo mi archivo Excel, vamos a entrar a una función que se llama correspondencia. Pero para ello, vamos aquí al botón de correspondencia. Vamos primero a llamar a esa base de datos que yo he hecho aquí en mi archivo de Excel. ¿Cómo lo hago? Voy aquí al botón donde dice seleccionar destinatarios y digo usar una lista existente. Eso me va a permitir a mí buscar o navegar en mi computador el sitio, la carpeta donde yo tengo, aquí le llamamos una carpeta, ejemplo, resoluciones internas masivas, y busco a mi archivo Excel. Ahí está mi archivo Excel, base de datos para resolución docente 2024. Selecciono mi archivo y le digo abrir. Él inmediatamente va a llamar a ese archivo y me va a mostrar las hojas que yo tengo en el archivo. Tengo una sola hoja que se llama asignación de horas por semana. Yo le digo aceptar, y recuerden que la primera fila, el encabezado de cada una de esas columnas, es mi referencia a lo que uno llama campos. Esa es la función. Ya la he llamado, ya ha cargado la información de ese archivo Excel, y me vengo aquí al botón que se llama insertar campo combinado. Aquí aparecen todos los nombres que aparecen en esa primera fila de cada una de las columnas, y por eso es importante que yo sepa en cada una de las columnas a qué me estoy refiriendo. Entonces el primer punto aquí que yo voy a reemplazar en estas 3X es el número de la resolución. Entonces yo sé que es mi primera columna, que le llamé Resolve, ya la llamo acá, mi fecha, más adelante, comienzo, el nombre del educador, voy a suprimir en mi referencia de estas X y le digo insertar campo, nombre del docente, va a ir ahí. Luego en cédula, el documento de identidad del docente, insertar campo, número de documento. Aquí vamos a separar, que es importante no tener en cuenta la organización de parte ortográfica. Para desempeño de funciones como docente en tiempo completo en la sede X, quito esto y lo voy a agregar, voy a cambiar ese campo y ya le voy a indicar en qué sede es. Jornada, lo mismo, me vengo al campo de jornada y busco jornada, y aquí en este ejemplo, esta es la estructura, cada rector tendrá la forma de su estructura. Aquí le he dicho titular, agrego la de titular, aquí ya está agregada, previamente la había organizado ya en este uso. Lo que hago es reemplazarla, suprimirla aquí y selecciono a titular, donde va a ser titular el de área de gestión. Aquí ya se encuentra área de gestión, están asignadas a qué comité va a pertenecer, a qué equipo de proyecto pedagógico transversal, el tema de brigada, qué brigada de emergencia va a ser parte de docente,
el horario de atención, ya se lo he cargado en una columna, llamo a cada uno de los campos que voy buscando. Aquí hago una nota aclaratoria que la intensidad horaria semanal, esa intensidad horaria que él tiene, si es de 20, 23 horas, 25 horas en el caso de primaria, o 24 en el caso de bachillerato, correspondencia de horas, corresponde al número de horas en momentos pedagógicos equivalente a un número de horas reales. Ese número de horas reales es la multiplicación por 55 dividido en 60, que es lo que me da a mí en realidad cuántas horas son. Y de ahí en adelante, las horas que le hacen falta al docente, aquí en ese campo también se encuentran horas que faltan, ya las tengo aquí asignadas. Y comienzo ahora a asignar entonces los campos del resto de columnas que yo puedo ir agregando acá en la aclaración de esa resolución. Preparación académica, entonces llamo a para preparación académica, horas de preparación. Evaluación y calificación, me paro acá donde quiero que quede agregado ese campo y le digo horas de preparación. Trabajo individual, me vengo a, a trabajo individual, aquí está el campo. Dirección de grupos y atención estudiantil, me vengo al campo de atención de grupos, esa es la columna que yo destiné para eso. Horas de acompañamiento de disciplina, me vengo al campo, digo horario de disciplina, horas de disciplina, y nos vamos ahora al de reuniones, horas de trabajo con áreas de gestión, y el de horas de atención a padres de familia, atención a padres de familia, y ya ahí quedó asignado todos los campos que yo debería hacerle a cada uno de los docentes, en este caso los 45 docentes, tener que diligenciar a cada una de esas resoluciones, pero ya lo estoy haciendo aquí de manera masiva. ¿Qué hago después de haber asignado entonces los campos? Muy sencillo, me voy a la parte final, recuerde que estamos en la pestaña de correspondencia y aquí al final me dice finalizar y combinar. Doy clic allí y le digo que me haga una edición de los documentos individuales, es decir, cada una de las filas que tengo, son 45 resoluciones, que me las haga de manera a todas ellas, las necesito a todas. Yo puedo decir cuáles necesito, de pronto las primeras 5 o 10, en este caso yo digo que necesito a todas, y me genere entonces esas resoluciones como están allí establecidas. Entonces, miremos, ya comienza entonces con la 003, donde le asignó al docente que tengo con su documento de identidad hipotético aquí, todos esos datos son solamente por el ejercicio de ejemplo, la sede en la que está, la jornada, y le he diligenciado los campos donde es titular, a qué área de gestión académica pertenece, el comité, el integrante del proyecto pedagógico, de la brigada, el horario de atención a padres y el resto de horas a las que él ya está aquí, que me está diciendo que le hacen falta 18 horas, pero que las tengo distribuidas en todas estas funciones de él para que le den las 40 horas semanales. Esa es mi resolución 003, me voy a la 004 y él automáticamente me ha diligenciado la información. Recordemos que esa resolución tiene dos páginas. Si son 45 docentes, por dos páginas en total, deberíamos tener un total de 90 páginas. Podemos aquí verificar, constatar. En el caso, empezó con el docente Aguilar Alfonso y terminó con el docente Zapata Michel, y empezamos con el primer docente que estaba arriba y Zapata Michel. Aquí tenemos nuestras 90 páginas que equivalen a 2 páginas de resolución por docente por 45 docentes, es decir, 45 resoluciones, 90 hojas donde están en el mismo orden como se encuentran aquí los docentes, es el mismo orden en el que le va a hacer una resolución individual a cada uno de ellos. Y esta es la manera práctica de poder generar una resolución masiva. Ya lo que vengo es aquí a guardar mi archivo de Word y guardarlo
hacer el proceso de guardado de ese archivo para su posterior impresión y entrega a los docentes, y tengo